En temas de salud, hoy tenemos una charla de lujo, a cargo de una joven que les recomiendo mucho escuchar con atención. Marina Ferri se encuentra en el último año de la Facultad de Medicina en la Universidad de Mendoza. Desde su experiencia en centro de salud y sumando los valiosos conocimientos adquiridos, nos va a definir importantes referencias y recomendaciones vinculadas al tabaquismo. Sin dudas, es uno de los males que padecemos como sociedad y merece esta extensa e interesante charla. La pasión y empatía de esta joven, que en poco más será una destacada profesional de la medicina, nos va a permitir hoy realizar un valioso aporte a la comunidad. Vamos entonces a nuestra comunicación con Marina Ferri para aprender algo más sobre tabaquismo. Bueno, ya les he hecho la introducción, ahora sí, estamos en la comunicación telefónica y el gusto de saludar a nuestra invitada de hoy, que es Marina Ferri. Marina, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Todo bien, Carlos, ¿vos? Muy bien, agradeciéndote en este espacio especial que son temas de salud y que nos lleva a un tema muy importante, que algo ya nuestros oyentes saben, pero saben muy poquito de vos. Contanos de dónde viene esta vocación por la medicina, por la salud de la gente. Bueno, la realidad es que fue algo que fui descubriendo a medida que iba creciendo. O sea, me acuerdo de hecho en la secundaria que la psicopedagoga del colegio una vez me prestó un libro de neurología de un neurólogo, bueno, Facundo Manes, quien no lo conoce, ¿verdad? Y nada, empecé a leer, no me acuerdo muy bien sobre qué era, pero creo que era de las funciones principales del cerebro, cómo se correlacionaban. Y la verdad que me gustó mucho y fue como que, bueno, eso como que fue por ahí como un gatillo como para empezar a meterme en la parte médica. Después, bueno, la típica que te hacen los test de vocación y bueno, a mí me salió que medicina, así que fue como que sí, ya estaba de lleno. Y ya, bueno, los primeros años de la facultad, si bien tediosos, era como que me encantaba ir a las clases de anatomía, me encantaba verlos preparados, me encantaba entender por ahí la parte de bioquímica o la parte de la célula, de los tejidos en histología. Entonces, nada, fue algo como, fue más, no era algo que sabía que quería hacer desde chiquita, sino que fue como que algo que fui descubriendo, digamos. Interesante. Bueno, y estando en el último año, no te voy a meter, vamos a dejar un poquito de esta pregunta para después profundizarla, pero has tenido experiencia, tengo entendido, en centros de salud, ¿puede ser? Sí, centro de salud, he ido a hospitales también, como en la práctica final obligatoria nos hacen rotar por distintos lugares y he tenido el placer de ir al quirófano del Hospital Central, que me encantó, al del Hospital Italiano, he estado en las salas de internación clínica del Hospital del Carmen, he estado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Lago Maggiore. Y bueno, he pasado por centros de salud y ahora este último he estado en el centro de salud número 2 del barrio Fuesit, centro Don Andrés Martín, eh, donde estuve con la doctora Mariela Arza. Ella es médica de familia y bueno, estuvimos nada, atendiendo a la comunidad, atendiendo más que nada patologías más prevalentes, por ahí hipertensión, por ahí asma. Entonces, bueno, era lo más común y lo que más mayormente se ve en un consultorio, ¿verdad? Está. ¿Cuántos de nuestros oyentes sin saberlo se han cruzado con vos? Así que, bueno, vamos al tema porque realmente es muy interesante, muy importante. Y bueno, como en todos los temas siempre me gusta ir a las definiciones, al origen del tema. Así que te pido que nos definas un poquito o concretamente qué es concretamente el tabaquismo y la situación actual de este mal de la sociedad. Bueno, para empezar, eh, vamos a decirlo así, sin tapujos, el tabaquismo es una adicción. Punto. ¿Por qué se da? Bueno, porque justamente el cigarrillo, por ahí me puedes decir, bueno, y los cigarrillos electrónicos también
todos estos elementos tienen una sustancia que se llama nicotina, que es altamente adictiva. Es más, se ha comprobado que tiene casi el mismo nivel de adicción que la cocaína. Entonces, bueno, uno quiera que no, por ahí se vuelve dependiente de esta sustancia, ¿verdad? Y de hecho es mucho más importante y mucho más, si se quiere, hasta peligroso en, en la población más joven, ¿no? Niños de 14, 15, 16 años que ya empiezan a fumar a esas edades, por ahí como para pertenecer a grupos o por ahí como para hacerse los piola, ¿viste? Hacerse los copados con los compañeritos y indudablemente no saben que están cayendo en un círculo realmente vicioso. Entonces, nada, es muy frecuente que se vea también en rangos etarios como por ejemplo el mío, 20 años, 25 años, y de hecho me he fijado y según la Cámara Argentina de Especialidades Médicas, en el 2019 ya había más de 400.000 casos de enfermedades asociadas al cigarrillo. Y se ha visto el año pasado que hay en Argentina 9 millones de fumadores, contando tanto los fumadores activos como los fumadores pasivos, que eso también es otro problema del tabaquismo. El humo, ¿verdad? El humo de los ambientes, el humo, el olor. Es como que también hay mucha cantidad de fumadores que ni siquiera saben que lo son porque no han tocado un cigarrillo, pero están junto con uno, viviendo con uno en el trabajo. Entonces, bueno, la verdad que es una problemática que hay que tenerla muy en cuenta. Interesante, interesante, un número alarmante. Mencionaste al país. ¿Hay algunas otras referencias que tengan que ver con la Argentina? Eh, bueno, sí, tenemos la Asociación Argentina de Tabacología, que según esta asociación se ha visto que tan solo el 10% de los fumadores recurre al médico para dejar de fumar, o sea que, a ver, ¿qué pasa con esto? Los fumadores en sí, si quieren dejar, la mayoría puede dejar por sí solo, ¿no? Porque él les empieza a dar asco, por ahí se dan cuenta de que no pueden respirar bien, entonces deciden como bajar un poco, pero solo el 10% va a hacerse ver con el médico. Y de ellos, solo un 2,5% va a un médico especialista, sea por ejemplo un neumonólogo, sea por ejemplo un psicólogo, un psiquiatra, para tratar en sí el tema de la adicción de por sí. La adicción, bueno, se trata más en psiquiatría, pero estas patologías se tratan con cardiología, con neumonología, etcétera. Entonces hay muy poca consulta médica con respecto a esta condición y porque no, en realidad no se educa a la población acerca de los riesgos, acerca de eh, cuáles son las consecuencias, ¿no? Mm. Hablando de eso, me llevaste, como que me adivinaras por dónde quiero ir, porque ya que estamos en números, bueno, vamos, como dijiste al principio, hay que ser claros, vamos a hablar de mortalidad. ¿Podemos hablar de mortalidad que tenga que ver con niveles socioeconómicos también? Sí, en sí la mortalidad, según se ha visto también en el Ministerio de Salud, según las estadísticas del Ministerio de Salud, se ha visto que la mortalidad es a más de 40.000 personas por año eh, a causa de enfermedades relacionadas con el cigarrillo, ya sea, por ejemplo, cáncer de pulmón, hipertensión, EPOC, entre otras, ¿verdad? Accidentes cerebrovasculares, bueno. ¿Qué pasa? Como el tabaco o el cigarrillo en sí, los paquetes típicos, paquetes de 20 cigarrillos, eh, tienen un precio bastante accesible, eso comparándolo con otros países, por ejemplo, países como por ejemplo, no sé, Alemania, que acá me fijé, eh, el precio del cigarrillo en Alemania es de $8.20, en Argentina es de $2.46. Entonces, comparativamente, Argentina puede acceder a un paquete de cigarrillos de manera muy fácil. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la gente en general, los tabaquistas en general, no tienen dificultad y sobre todo la gente de niveles socioeconómicos bajos. Entonces, si juntas, por ejemplo, cigarrillos baratos junto con disminución de o falta de educación acerca del riesgo del tabaquismo, más que no solamente en las poblaciones de bajos recursos hay adicciones al tabaco, sino a otro tipo de sustancias, por ejemplo, bueno, drogas, se juntan factores acá que hace que esas poblaciones, y yo lo he visto en el centro de salud,
sean mucho más vulnerables a desarrollar adicción al tabaquismo y a desarrollar enfermedades a consecuencia. Y estas enfermedades, bueno, llevan a la mortalidad, ¿verdad? La tan alta mortalidad que tiene. Y se ha visto que, dividiéndolo en quintiles, la carga sanitaria y económica se distribuye de manera desigual en el nivel poblacional de menos recurso económico. Entonces tenés muy alta mortalidad en la parte, digamos, de menos recursos y en la parte socioeconómica más baja, digamos. Ujú. Bueno, lo mencionaste, ¿no? No solamente es una cuestión de estadística, sino de ver, lo has palpado. Danos algún detallito, dado que recién lo mencionaste ahí en el centro de salud. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué has podido experimentar? Mira, cuando empecé en el centro de salud, con la doctora dijimos, bueno, vamos a hacer un trabajo acerca de tabaquismo, que es lo que más se ve, y enfermedades relacionadas al tabaquismo. Bueno, ¿qué decidí hacer? Una encuesta. Y era una encuesta que duró 2 semanas, casi 3 semanas. ¿Qué decía esa encuesta? Bueno, ¿fuma, no fuma? Si no fuma, ¿fumó? Si es afirmativa la respuesta, bueno, después de otras cantidades de preguntas, que pobres pacientes los molesté con tantas preguntas en esa encuesta, al final había un apartado que decía, ¿usted presenta alguna enfermedad de las siguientes? La principal que hemos visto que se presentaba era la hipertensión arterial. O sea, de todos los pacientes encuestados, más de la mitad tenían hipertensión arterial. Y bueno, generalmente la población de tabaquistas era la que más hipertensión arterial presentaba. Entonces ahí había una correlación directa. Que bueno, iban a la consulta, por ejemplo, porque tenían las típicas necesidades de buscar sus recetas habituales para los sartano, para hidroclorotiazida, etcétera. Los fármacos antihipertensivos. Pero también había algunos que caían, por ejemplo, con dolor de cabeza o que se sentían mal. Le tomamos la presión y tenían 180 de presión sistólica, o sea, la presión mayor estaba muy alta. Entonces venían con realmente picos hipertensivos. Eso sería, perdón, para ubicar al oyente que no maneja muchos datos, sería cuando le dicen, tenés depresión alta 18, ¿puede ser? Claro, una presión Uh-huh. está alta cuando está por arriba de 140/90 o 14/9, que es como se lo conoce vulgarmente. Viste que la gente por ahí dice, sí, tengo 12/8 de presión. Bueno, por arriba Uh-huh. de 14/9 ya es hipertensión, presión arterial alta. Esta gente Okay. venía con 18/10, por ejemplo, 19/10, entonces eran picos realmente graves. En esos casos, bueno, nosotros lo que se hace primero es dejar a la persona en sala de espera, que se calme, se estabilice un poco. Si persiste la presión alta, ahí, bueno, lo tenemos que derivar al hospital, que por suerte el Hospital del Carmen estaba cerca. Uh-huh. Pero bueno, por suerte no era mucha la gente que caía con esos picos de presión, pero cuando les preguntábamos, ¿usted fuma? Y decían que sí o que solían fumar. Entonces ahí el factor de riesgo estaba muy, muy, muy relacionado. Bueno, te digo que realmente venimos muy interesante todo esto, ¿no? Y eso que como que recién estamos empezando. Nos has mencionado varias enfermedades, pero creo que no tenemos una dimensión real como sociedad, ¿no? Del nivel de afección, cómo afecta todo esto. De hecho, hasta te hacía una broma en la previa de esta frase tan común, por lo menos para mi generación, que para tranquilizar a alguien se le decía o se le dice, vos fumás, ¿no? Como si fuera algo bueno. Tantas cosas que se vinculan al tabaquismo, pero si pudiéramos hacer una especie de discriminación de las enfermedades vinculadas concretamente con el tabaquismo, con el cigarrillo, ¿cuáles podrían ser? Aunque ya mencionaste algunas. Mira, tenemos mucho tipo de enfermedad y podemos empezar a categorizarlas desde la parte de afectación orgánica
hasta la parte de afectación psicológica o mental, por así decirlo. A mí me gusta dividirlos en esos dos criterios. De la parte biológica o la parte orgánica tenés un montón y ya voy a ahondar en cuáles son. Pero lo importante acá, que es la que va a perpetrar todas estas enfermedades, es la parte mental, la parte psicológica, que es la parte de la adicción. ¿Qué pasa? La nicotina, que acá tenemos que hacer la disquisición de que hay 3 tipos de adicción o 3 tipos de dependencia, ¿verdad? Está la dependencia física, que ¿qué es lo que pasa? Bueno, la nicotina tiene receptores en el cerebro, o sea, la nicotina es una sustancia que actúa a nivel neurológico y se une a receptores en particular que están en ciertas áreas del cerebro que hace que tenga un efecto estimulante, que tenga un efecto positivo. Es lo mismo que la cocaína. Entonces tiene este efecto positivo, tiene este efecto energizante, por así decirlo, que obviamente va a hacer que una persona diga, me siento re bien, bueno, listo, un pucho y ya está. Pero después quiere buscar ese efecto de nuevo, entonces se fuma otro. Entonces esta es la parte de la dependencia física. Existe un factor real que sucede en el cuerpo. Y después tenés la parte de la dependencia psicológica. La dependencia psicológica tiene mucho que ver, digamos, con la parte de el confort o la relajación, ¿verdad? Es como que una persona dice, estoy nervioso, me parece que me voy a fumar un puchito. Bueno, y ahí y se conecta justamente con este dicho que decías vos, que es como que una persona como que busca el cigarrillo porque como que lo acompaña, ¿verdad? Como que se calma, ¿no? Entonces, por ejemplo, está pasando por una situación estresante o está pasando por un duelo, que eso también lo hemos visto en el centro de salud con una paciente que le había fallecido el padre, lamentablemente, el año pasado, y eso fue el gatillo que hizo que ella empiece a fumar de nuevo. Y ella, imagínate que ya venía con asma, venía con EPOC, entonces empezó con el cigarrillo de nuevo, justamente por este duelo, por el que estaba pasando. Entonces esa es la dependencia psicológica, es como que lo ayuda a transitar cierta adversidad en su vida. Y finalmente está la dependencia socioconductual. ¿Qué significa? Bueno, está muy ligada a la parte de los rituales, los hábitos. Entonces una persona por ahí fuma mucho en sobremesa o por ahí una persona fuma cuando sale con los amigos y los amigos también fuman. Y esto quiero traer a colación una anécdota propia. Yo cuando estaba haciendo el pre de medicina yo fumaba. Entonces yo antes de entrar a clase, porque estaba nerviosa, porque estaba en un ambiente nuevo, yo iba acá a la Universidad de Mendoza y nos daban las clases allá en la universidad. Entonces digo, bueno, entraba a un lugar y era un lugar nuevo y entraba yo sola y tenía 18 años y ahora lo veo y digo, bueno, no era la mejor manera de lidiar con el nerviosismo, pero yo antes de entrar lo fumaba, cosa de calmarme. Y bueno, era esto del hábito, cada vez que iba a entrar, fumaba un cigarrillo, todos los días. Antes de entrar a clase, fumaba un cigarrillo. Lo mismo para las juntadas con amigos, ¿viste? Por ahí fumaba uno, dos. Entonces tiene mucho que ver con esta parte del hábito, ¿no? Sí. Como que después cuando una persona lo deja, como que algo le falta, como que está en sobremesa y como que algo falta acá. Y bueno, justamente eso. Y después tenés la parte orgánica, que bueno, por nombrar algunas enfermedades, cáncer de pulmón, el tipo de cáncer mayoritariamente asociado al cigarrillo, EPOC, el 90% de los casos de EPOC se debe al tabaquismo, el 90%. Se altera la salud reproductiva, tenés problemas en los dientes, tenés caries, tenés gingivitis, enfermedades cardiovasculares, bueno, tenés un montón, ACV, hipertensión, infartos, bueno, ¿qué más? Se afecta también la parte de la regulación de la glucosa, es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, bueno, un montón de otras enfermedades en los ojos. O sea que vos hablabas recién del precio. Sí. Sí, es un precio muy barato una caja de cigarrillos, pero es un precio muy caro
para uno como paciente y para uno como también agente de salud, porque como paciente una persona tiene que tomar metformina, tomar losartán, después tener el puff de salbutamol, qué sé yo, pero fuma. Y aparte, también como sistema de salud, uno tiene que financiar por ahí estos tratamientos o tiene que financiar los estudios. Entonces, bueno, es una gran carga para algo que es tan barato de conseguir. Así es. Bueno, cuando hablabas del cigarrillo, justamente, y estamos hablando de las consecuencias, también hay que ver los componentes. El más conocido, y lo has mencionado concretamente con las adicciones, es la nicotina. Pero ¿hay algo más que venga y que sea también dañino dentro de un cigarrillo? Mira, tenés muchísimos componentes entre los cuales la típica te van a decir el alquitrán, seguramente lo habrás escuchado. Tenés arsénico, formaldehído, metales pesados. Estos son elementos que son cancerígenos. El monóxido de carbono también, que disminuye los niveles de oxígeno en sangre, entonces por eso tenés como esa falta de aire después de fumar un cigarrillo, esa como ese cosquilleo en los dedos, por ahí también, por lo menos a mí yo cuando fumaba me pasaba. También tenés la parte de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son agentes muy irritantes de la vía aérea, causan inflamación, causan la tos crónica, que es la carraspera típica del tabaquista. Entonces son todos componentes inflamatorios y todos componentes cancerígenos, ¿verdad? Y por ahí, bueno, me vas a decir, ¿y qué tiene un cigarrillo electrónico? Que también, o sea, no tiene el alquitrán por ahí, no tiene todas estas cosas que por ahí puede tener un cigarrillo común. Bueno, el cigarrillo electrónico, te digo, aparte de la nicotina, también tiene los metales pesados y tiene sustancias cancerígenas como el formaldehído, eh, que también, o sea, va a causar un daño casi irreversible en lo que es el epitelio pulmonar, ¿verdad? Aparte de que sea Claro. re lindo porque tiene saborizante a sandía y qué sé yo, pero bueno, estos también son componentes que pueden ser lesivos para la vía aérea. Y esa boquilla, además, es una boquilla plástica, es decir, que al pasar el vapor y todo lo que pasa por allí, también le metemos ese plástico al organismo, ¿verdad? Claro, y ojo, no es vapor, es Mm. aerosolización. Entonces son Ujú. aerosoles, porque vas a escuchar la típica que dicen, sí, es que es vapor de agua, no es vapor de agua. Es la aerosolización de esas sustancias que le estás poniendo el liquidito, ¿viste? Que te venden para poner en el cigarrillo electrónico. Eso se aerosoliza y ahí tenés toda la mezcla de todo ese menjunje irritativo. Bueno, hemos hecho un repaso que obviamente en esta brevedad de tiempo es como resumir muchísima información, que precisamente es lo que nos suele faltar. Ahora vamos a ir a algo obvio. Si uno dijera, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Quizás uno sin ir al médico, un buen amigo te diría, bueno, deja de fumar. Creo que eso es lo más difícil. ¿Qué nos Uh-huh. podés comentar sobre esto de ir a esa dificultad más grande, que es precisamente la de dejar de fumar? Bueno, la verdad que dejar de fumar, te digo como persona que ha dejado de fumar, es difícil. Es difícil no solamente porque una persona por ahí no sabe cómo manejar esa parte por ejemplo, yo soy una persona bastante ansiosa, entonces por ahí una persona no sabe cómo manejar la ansiedad o cómo manejar el duelo, pero por otro lado, es como que lo primero que piensa es en un cigarrillo. ¿Y por qué? Bueno, por todas estas dependencias que estuvimos mencionando anteriormente. Entonces eso nos lleva a la parte de la abstinencia, que la abstinencia es algo que realmente sucede y realmente sucede no solamente con el cigarrillo, sino con el alcohol, con las drogas. Y es algo bastante, o sea, bastante difícil con lo que lidiar. ¿Por qué? Porque es realmente una falta de una sustancia que de otra manera la tendríamos circulando en el cuerpo. Y es más, los primeros episodios de abstinencia suceden dentro de las siguientes 8 horas después de dejar el cigarrillo.
¿Qué pasa con esto? Bueno, tenés episodios. Son episodios que en realidad es como que un impulso, ¿no? De decir, ay, necesito fumar, necesito... Pero es un impulso que de última pasa, que dura como mucho 3, 4 minutos, que vos decís, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Otra cosa, en vez de ir a agarrar el cigarrillo y perpetrar el ciclo, vos decís, no, cambiemos de enfoque, que esto después voy a ahondar un poco en la parte de métodos para dejar de fumar. Pero es realmente algo difícil con lo que lidiar, sobre todo porque también conlleva a insomnio, a malestar. Una persona que deja de fumar por ahí es infumable, para hacer un chiste. Entonces vas a ver a la persona irritada todo el tiempo, vas a ver a la persona como que necesita descargar, necesita algo. Entonces existen alternativas como para lidiar con estas ganas imperiosas de fumar, que se llaman estrategias o conductas alternativas. Entonces, bueno, por un lado está la parte bucomanual del movimiento de llevarse el cigarrillo a la boca. ¿Qué puede hacer una persona? Bueno, agarrar una botella de agua, agarrar un mate, tomar mate, ¿verdad? Llevarse algo a la boca, que es ese reemplazo. Justo acá estoy con el mate, lo vas a ver en el video. Llevarse algo a la boca o lavarse los dientes por ahí con una pasta de dientes de menta refrescante o por ahí un caramelo, un chupetín, ¿verdad? Es como que llevarse cosas a la boca como para reemplazar este movimiento que es casi automático en el fumador, ¿verdad? Sí. Después tenés las estrategias que son más de relajación, por ahí darte una ducha o salir a caminar, por ahí hablar con alguien también te sirve, por ahí decir, no sé, mamá, papá, gordo, gorda, no sé, lo que sea, vas y le hablas acerca de, porque de últimas querés como intentar aplacar este impulso, ¿no? Entonces, relajarse. Y finalmente está la parte más de moverse, ¿viste? Salir a hacer ejercicio, salir a caminar, bailar, ¿viste? No sé, como para quitar estas ganas, como para decir, bueno, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Y lo bueno de esto es que esos episodios como que van a ir espaciándose. Entonces, si uno sabe cómo manejar la abstinencia, si tiene estas pistas o estas conductas alternativas, es como que se va a hacer de últimas mucho más llevadero eh, la parte de dejar el cigarrillo, ¿no? Qué interesante, interesante, sobre todo cuando nos has hablado que lo has experimentado vos. Ahora también nos anticipabas esto de los métodos. Bueno, en este caso hemos hablado de manejar concretamente la abstinencia, pero los métodos que podemos mencionar sobre la posibilidad concretamente de dejar de fumar. Sí, es posible y hay mucha gente que yo he visto en el centro de salud que lo ha dejado y me ha contado básicamente, no es lo mismo, pero anécdotas muy parecidas. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, según la guía de Grantay, que la Grantay es una guía que ha implementado el Hospital Italiano de Buenos Aires justamente para dejar de fumar. Que si querés después te la paso. Es muy linda, es una guía de 11 páginas. Entonces, ¿qué haces? Bueno, decís, de acá a un mes, por ejemplo, hoy es 4 de julio, el 4 de agosto voy a dejar de fumar. Entonces ahí estableces lo que se llama el día D. Es una fecha, puede ser una fecha cualquiera, sino en el caso, bueno, de un paciente que conocí fue en el año, ay, no me acuerdo en qué, bueno, fue como hace 20 años que dejó de fumar, pero fue en Año Nuevo. Él dejó de fumar en Año Nuevo. Entonces, eso puede ser puede ser una fecha significativa, puede ser una fecha de, no sé, un cumpleaños o el cumpleaños de uno. Cuestión que establezca un día en particular que diga, este día lo marca en el calendario, dejo de fumar. Entonces, eso es lo primero. Entonces, todo este mes, por ejemplo, vos te vas a ir acostumbrando a la idea. Entonces, ¿qué vas a hacer? Puedes tirar los cigarrillos. Esta es la fase de preparación, ¿verdad? Tirás los cigarrillos de tu casa, los tirás o los escondés o les decís, por ejemplo, le decís a tu mujer, a tu marido, le decís, mirá, yo no quiero fumar más, por favor, guarda estos cigarrillos, escondelos o tiralos. Ahí pedís ayuda.
es muy importante derribar los mitos. Por ejemplo, uno dice, bueno, si ya fumé por mucho tiempo, ¿qué más me va a hacer fumar un poco más? O el daño ya está hecho, ya está, o sea, Sí. ya me voy a morir de esto. Uno puede dejar de fumar cuando quiera y va a tener mucho más beneficio. O sea, el dejar de fumar es un acto, te diría hasta de amor propio, ¿no? Entonces, cuando uno puede dejar de fumar cuando quiera, cuando tenga la edad que quiera, ¿verdad? Sí. Eh, o si no, la típica de decir, pero si yo no soy adicto, lo puedo dejar cuando yo tenga ganas. Error, porque uno no es consciente de que va a seguir perpetrando el ciclo porque dice, bueno, uno más, no pasa nada. Entonces eso, es derribar los mitos, eliminar los cigarrillos del ambiente. Y también este ejercicio lo hicimos en el centro de salud, que era establecer las motivaciones de por qué uno querría dejar de fumar versus los obstáculos que uno tuvo si es que ya lo intentó o que uno cree que tendría a la hora de intentar dejar de fumar. Por ejemplo, motivación, bueno, puede ser la motivación económica. Una persona dice, gasto 2.500, 3.000 pesos todos los días en comprarme un paquete de 20 cigarrillos. Haces la suma por mes y bueno, te da un valor bastante importante. Entonces ese puede ser una motivación, gastar menos plata. O por ejemplo, oler mejor. O por ejemplo, no quedarme afuera en las juntadas mientras fumo. Eso puede ser una motivación. Obstáculos, no sé, ansiedad, por ejemplo. O por ahí el hábito, que está construido el hábito. ¿Entendés? Entonces es como que uno se va planteando qué es lo que puede hacer o qué es lo que lo motiva versus qué es lo que le es difícil a la hora de dejar. Bueno, después, clave número 2, eso, pedir ayuda. Por ejemplo, vas todos los días al kiosco de la esquina y le decís a Doña Rosa, dame un paquete de Lucky Strike de 20. Entonces vos decís, no, quiero dejar de fumar. Entonces tenés todo el mes para ir y decirle a Doña Rosa, no me vendas. Aunque te pida, aunque te lo implore de rodillas, no me vendas. Porque estoy intentando dejar de fumar. Entonces vas, le pedís ayuda a Doña Rosa, vas, le pedís ayuda a tu familia, vas, le pedís ayuda a tus amigos que fuman también por ahí, les decís, che, mira, podés fumar en otro lado porque estoy intentando dejar de... Eso es muy importante decirlo, estoy intentando dejar de fumar. No es una garantía que ya dejaste, pero es una motivación tuya que decís, bueno, estoy intentando, estoy metiéndome en este camino que me va a hacer bien. Bueno, pedir ayuda. Después, desarrollar conductas nuevas. Este es otro ejercicio que hicimos en el centro de salud. ¿Qué digo con conductas nuevas? Bueno, una persona generalmente asocia mucho el cigarrillo a la sobremesa, o asocia el cigarrillo a trabajar en la computadora, o asocia el cigarrillo a andar en auto, lo que sea. Entonces uno tiene que por ahí identificar, bueno, ¿cuándo es que fuma más? Y este es un ejercicio que hicimos en el centro de salud que se llamaba ¿en qué momento suelo fumar? Entonces una persona, yo le daba un papel con distintas alternativas diciendo, por ejemplo, mirar la tele o hablar por teléfono o estar con otros fumadores y ellos marcaban la X de cuándo era más frecuente que ellos fumaban. Entonces ahí tomaban conciencia de, ah, claro, yo fumo más, por ejemplo, cuando tomo una cerveza con amigos, una chica me lo dijo. Entonces, bueno, es intentar cambiar esas conductas o intentar decir, bueno, yo sé que fumo más cuando estoy con este grupo de personas, voy a intentar juntarme menos con este grupo de personas, ¿verdad? Sí. Y es muy importante lo siguiente, tener en cuenta que cuando una persona está intentando dejar de fumar, puede subir de peso. ¿Por qué? Porque cuando una persona fuma, es como que ya no tiene hambre, como que se anulan los centros del hambre a nivel neurológico, entonces una persona por ahí no come. Ahora deja de fumar o intenta dejar de fumar o fuma menos, entonces tiene más hambre, sube de peso. Claro. Pero es importante que no haga dieta. ¿Por qué? Porque si intenta hacer dieta está agregando un problema más o un estrés más a una persona que ya de por sí está estresada porque está dejando eso que la confortaba, que es el cigarrillo. Entonces, acá una persona puede comer sano, salir a caminar media hora, pero no hacer dieta, porque no va a servir. A la larga no va a servir. Después la dieta, si quieres, la haces cuando ya llevas, no sé, un año sin fumar y ya no querés fumar más, bueno, listo, ahí la haces. Pero durante el intento es importante que no. Después, bueno, tenemos la consulta ya en salud primaria, le decís, bueno,
che, doctora, quiero dejar de fumar. Nosotros lo que hacemos es hacer una valoración clínica con unas preguntas, que es un cuestionario que tiene como 10 preguntas, ahí voy a buscar cuál es, así te lo paso, y en base a eso valoramos el nivel de adicción. Si tiene adicción baja, bueno, lo motivamos y le decimos, bueno, esa persona es capaz de dejar de fumar por sí mismo y le damos todos estos planteos. Ahora, si tiene una adicción moderada, empezamos la terapia de reemplazo de la nicotina. ¿En qué consiste? Lo más frecuente es que tengamos los chicles de nicotina, que pueden ser de 2 a 4 miligramos. Esos chicles una persona lo mastica un poquito, como que va a salir como un gustito medio amargo y lo deja en el carrillo de las muelas, digamos, entre la encía y el cachete, ¿verdad? Lo deja ahí, que libere la nicotina a poquito. Entonces ahí como que va a aplacar un poco el impulso de dejar de fumar. ¿Qué pasa? Tienen 24 chicles, entonces puedes comer un chicle, 2 chicles o 3 chicles por día y no son tan caros, son 23.000 pesos. Si haces la cuenta de cuántos cigarrillos gastás por mes versus cuánto vas a gastar en los chicles de nicotina, la verdad que conviene más esto. Después tenés el spray de nicotina, el spray nasal, que eso lo usan mucho los neumonólogos, y después tenés los parches, que son de liberación lenta, y tenés distintos tamaños de parches que tienen distinta gradación de nicotina. Los más grandes tienen más nicotina y los más chiquitos menos. Eso es generalmente para las adicciones moderadas a graves. Y las adicciones graves, de ahí les damos medicaciones un poco más, no sé si psiquiátrica sería la palabra, pero más que actúan a nivel neurológico y psicológico. Por ejemplo, el bupropión, que es una droga de mayor complejidad. Y finalmente, la quinta clave es estar preparado para las recaídas. Son muy frecuentes las recaídas en el primer mes. Entonces una persona como que tiene que tener cuidado cuando se expone, por ejemplo, a fumadores, o cuando va a lugares en donde se sabe que fuman, o cuando está con gente que sabe que fuma, porque le van a agarrar esas ganas. Entonces, bueno, se tiene que prevenir de esas cosas y evitar los razonamientos falsos, que esto es lo que dije recién. Uno solo no me va a hacer mal, o de algo hay que morirse. Es la típica excusa que una persona pone como para decir, bueno, ya está, no pasa nada. Uno solo y después sigo con este intento. La cosa es que no caer en esa primera pitada o en ese primer cigarrillo después de las ganas de dejar de fumar, ¿me entendés? Porque ahí estás repitiendo un ciclo de nuevo. Entonces, bueno, es muy importante ser consciente de cuando uno está intentando recaer de nuevo en eso y decir, no, pausa. Está interesante sobre todo esta última imagen, porque ahí viene la típica caricatura donde aparece el diablito en un hombro y el ángel en el otro, ¿no? Cuando uno tiene la Tal posibilidad de acercarse a ese cigarrillo. Claro, el diablito te dice, dale, uno más no te va a hacer nada. Y el angelito, por otro lado, es tu médico que te dice, no te conviene, tenés hipertensión, no hagas eso. Ahí estamos nosotros. Así es. Bueno, te digo, Marina, que realmente hemos llevado todo esto de una forma, y no te agrandes, pero magistral, porque el hecho de poder enseñar y dar conciencia, que la gente tome conciencia, va por ese lado. Tenemos los oyentes, los que han tenido o tienen en estos momentos la posibilidad de verte a través del video, tener algunos de los instrumentos que has mencionado, de verte tomar mate, por ejemplo, pero también veo, también al estar en radio, aquel que solamente está escuchando y de alguna manera, como yo, si cierro los ojos, me imagino que he escuchado hasta aquí una charla TED muy bien dada. Y bueno, viste, este tipo de charlas tiene una conclusión, o a lo mejor cuando terminás la consulta con el paciente y le has dado todo el recorrido como has hecho ahora, decir, bueno, en conclusión, ¿qué nos querés destacar? ¿Qué nos querés destacar sobre el final de esta primera charla? Porque imagino que vamos a tener varias. De esta primera charla, ¿qué nos querés destacar para que nos quedemos todos muy claros sobre todo esto que nos has comentado?
Bueno, primero que nada me gustaría un poco destacar la parte de los beneficios, que la verdad que son muchos, o sea, sobrepasa mucho a la satisfacción pasajera de cuando uno está fumando. Em, pero más que nada quiero destacar que sí se puede. O sea, yo lo he hecho, muchos pacientes en el centro de salud lo han hecho, tengo familiares que lo han hecho, y, y hay una guía, que es la guía del Ministerio de Salud de la Nación, que dice que una persona en promedio toma de 4 a 5 intentos para dejar de fumar definitivamente. Así que si uno, por ejemplo, está en su primer intento para dejar y siente que no va a poder, no va a poder, bueno, no pasa nada. O sea, uno tampoco tiene por qué autoflagelarse cuando está intentando dejar de fumar. O sea, cada uno tiene su camino y cada uno lo experimenta y lo transita como puede, como quiere y realmente como uno esté motivado o se sienta capaz, ¿verdad? Por ahí, si bueno, como le pasó a esta paciente, por ahí si una persona está en un duelo y tiene esos comportamientos que ya están arraigados y bueno, no es fácil y se entiende. Nosotros como médicos tampoco los vamos a castigar por hacer esas cosas, ¿verdad? Ahora, sí es una realidad que es mucho más beneficioso dejarlo y cuando se pueda, cuando se deba, pero dejarlo al fin. ¿Por qué? Porque hay beneficios ya dentro de las primeras 2 a 3 horas. O sea, imagínate, ya empezás a tener beneficios apenas lo dejas. Se oxigena mejor la sangre, una persona por ahí se siente más despierta, con más ganas, por ejemplo, mejora el aspecto, en los siguientes 2 o 3 días mejora el aspecto general, una persona se siente como más, como que brilla más, por así decirlo, como que tiene otro brillo, ¿verdad? El aliento mejora, por ejemplo. En días a semanas mejora la presión arterial, o sea, te estoy diciendo días, 4 o 5 días mejora la presión arterial, baja la presión. Por ahí una persona puede empezar a toser, a sentir esa carraspera, pero es porque a lo largo de 2 a 3 semanas, como que el árbol bronquial y la tráquea es como que está empezando a liberar toda esa toxina, como que se purga. Entonces la persona va a toser, es normal que tosa, pero se está limpiando, ¿verdad? Eh, Disminuye el riesgo de infecciones de la vía respiratoria, neumonías, bronconeumonías, tuberculosis, imagínate. El cansancio, la persona después tolera mucho mejor el ejercicio, justamente porque baja la presión, aumenta el oxígeno en sangre. Entonces una persona como que es mucho más capaz de camina mucha más distancia de la que caminaba cuando fumaba. Eh, bueno, mejora el olfato, ni qué decirlo. Y en pocos años de dejar de fumar, en el primer año ya disminuye el riesgo de ACV y el riesgo de infarto a la mitad. O sea, en el primer año de dejar de fumar. Wow. Y bueno, de desarrollar cáncer de pulmón también disminuye en los siguientes 10 años y el riesgo de la progresión o el desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC también disminuye o sea, enormemente en los siguientes años de dejar de fumar. Entonces, como que uno se pone a ver y dice, bueno, además, también es la satisfacción de uno de decir, lo conseguí, lo pude hacer y me siento más sano y me siento mejor. Hay varios pacientes que cuando les pregunté cómo se sintieron después de dejar de fumar, me dijeron, no, sí, la verdad que me mejoró mucho la vida, me sentí como más vivo, con más ganas. Entonces, es realmente impactante cómo uno, cuando está en el ciclo, no se da cuenta, pero cuando sale, mira atrás y dice, wow, qué increíble. Y bueno, también uno le da el ejemplo a la comunidad, ¿verdad? O a su familia. Entonces, por ejemplo, uno tiene, no sé, un padre que fuma por mucho tiempo y de la nada deja de fumar y el hijo lo mira y dice, sí, mi papá dejó de fumar y se siente muy bien y qué sé yo, y ya la casa huele mejor. Eso lo dijeron bastante los pacientes en el centro de salud cuando tienen familiares que fumaban. Decían, sí, porque antes las cortinas y las alfombras y los muebles tenían olor a cigarrillo, pero después como que mi mamá, mi papá dejó de fumar y nada, mucho mejor y vivió por mucho más tiempo y no sé qué. ¿Entendés? Y se sentía mejor y se los veía mejor. Eh, y bueno, ni que hablar también de los niños. La gran mayoría de los casos, por ejemplo, de asma se da porque en la familia hay alguien que fuma. Entonces el niño es afectado. O
sea, inevitablemente. Entonces, bueno, eso también presenta un beneficio enorme para la población pediátrica, ¿verdad? Bueno, realmente todo esto nos ha puesto muy sobre el foco, ¿no? Este tema, sin tomarlo en broma, al contrario, tomándolo en serio, para motivar, le diría al oyente que se sienta un poco Tom Cruise y se imagine que esta ha sido la grabación y decirle, si decide aceptarla, esta es su misión, ¿no? Sí, es. Así que realmente es importante. Vamos a quedarnos con la posibilidad de recabar luego alguna pregunta de los oyentes y si te parece después hacemos un resumen, pero esta puerta ya queda abierta. Así que concretamente, en definitiva, el mensaje es que nos cuidemos todos, ¿verdad? Sí, y hay una frase que cuando estaba haciendo este trabajo también en el centro de salud, que hice un taller respecto al cese tabáquico, es una frase que se me ocurrió, o no sé, como que no sé de dónde vino, pero la puse en una presentación que hice, que dice, para iniciar el cambio solo se necesita dar el primer paso. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Proponérselo. Entonces, decir, bueno, para iniciar el cambio, proponételo, decís, sí, voy a dejar de fumar y voy a dejar de fumar este día. Y ahí empezás, y ahí empieza la bola como la bola de nieve, a rodar, y vas a ver que realmente se puede. Absolutamente. Bueno, Marina, te digo que ya hay muchos oyentes que están expectantes para cuándo van a poder pedir un turno a esta simpática doctora. Falta poquito, falta poco, así que sean pacientes mientras no fumen, mientras no fumen. Ya lo voy a ver en consultorio. Claro. Véanlo por otra cosa, véanlo por otro tema. Realmente, Marina, te felicito y te agradezco por esta exposición y bueno, vamos a ver qué podemos continuar, pero en principio esta apertura ha sido magnífica, así que gracias muy grande de parte mía y obviamente de los oyentes, que seguramente muchos se están beneficiando de esto que han escuchado. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y espero la verdad poder haber sido un poco parte del cambio. Absolutamente. Bueno, será hasta la próxima. Un abrazo grande desde aquí. Un abrazo, hasta luego.